Bienvenidos a Quitando Dudas, una sección del noticiero El Vértice, en la que hablamos de temas científicos. En esta ocasión hablaremos de cuál es el camino más rápido entre dos puntos. Pero antes de comenzar, recordemos que por cuestiones sanitarias, debido a la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-19, nuestros expertos y periodistas están desde casa dando la noticia. Sin más que decir, comencemos. Camino más corto. Dirán, ¿la línea recta, no? Pues depende. Depende de qué entendamos por más corto, que no puede significar lo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que queremos ir al trabajo en nuestra bici, porque nos preocupamos por el medio ambiente, por supuesto, y queremos llegar lo más antes posible porque estamos muy cansados y queremos llegar a acostarnos después de la jornada laboral que tuvimos. Analizando los posibles caminos, podemos tener los siguientes, como se muestra en la imagen abajo. Suponiendo que no hay desnivel en ninguno de ellos y que ambos están perfectamente pavimentados, lo más probable es que elegiremos el camino recto. Ahora, imagina que el camino recto no es en verdad un camino, sino que es tierra, tiene piedras y montones de baches. Vamos, que es complicadísimo pasar en bicicleta por ahí. Sin embargo, el otro continúa siendo perfectamente asfaltado y pavimentado, comodísimo para nuestros viajes en dos ruedas. ¿Seguiremos escogiendo el camino recto? Posiblemente no, ya que como hemos dicho, queremos llegar lo antes posible a nuestra casa. Con esto quiero dejar constancia de que no siempre nos interesa el camino con menos longitud, porque igual no siempre es el camino más rápido. Y aquí está la clave de interpretación de más corto que hablamos al inicio. Más corto puede significar menor longitud o menor tiempo, según sea el caso. Imaginemos un punto A unido por un segmento de metal, madera o lo que sea, a un punto B más bajo, como se muestra en la imagen de abajo, situado en un plano vertical, por el cual se desliza una canica, pelota o cochecito. Considere también el caso de un segmento de igual material, el que le dé la gana, en forma de curva que une a dichos puntos, A y B, como se muestra en la imagen de abajo, por el cual también se desliza una canica o pelota. La pregunta sería la siguiente: ¿cuál sería la curva por la que el objeto tardaría menos en llegar? Esto es, ¿cuál sería la curva más rápida? Seguro que más de uno ha dicho, ¿cuál va a ser? ¿La línea recta? Claro. Sí, la línea recta es curva también. En concreto es una curva con curvatura cero. Es decir, una curva que no curva. Y eso es normal. Yo también creo que diría la respuesta habitual, la línea recta. Pero no. Lo curioso del asunto es que la línea recta no es la curva más rápida. No en este caso. Este problema de encontrar la curva que desciende más rápido por el punto de un punto a otro en el plano vertical es una característica conocida como braquistocronia. Fue planteado por Johann Bernoulli en 1696. Y la solución al mismo resultó ser la curva denominada cicloide. La cicloide es llamada por muchos la Helena de las curvas. Este sobrenombre se fue otorgado en honor a Helena de Troya, ya que Helena era tan pero tan bella que causó muchas disputas, como es el caso de la cicloide, que enamoró a muchísimos eruditos matemáticos, y por esto causó disputas en la comunidad científica a lo largo del siglo XVII. Según la mitología griega, Helena de Troya, esposa del rey de Esparta, fue raptada por Paris, el rey de Troya, dando pie a la famosa Guerra de Troya. En la actualidad, la curva cicloide resulta ser de poca relevancia matemática frente a otro tipo de curvas trascendentes, como pueden ser las curvas trigonométricas, exponenciales, logarítmicas o hiperbólicas. No obstante, pocas curvas en la historia han jugado un papel tan decisivo en la creación de bases de una rama matemática como fue el caso de la curva cicloide, que ayudó a la construcción de una base del cálculo infinitesimal. Esta curva ha sido estudiada anteriormente por eruditos matemáticos como Galileo, Mersenne o Robert Ball. Gracias a estos estudios se descubrieron algunas características interesantes de la cicloide.
es 4 veces el diámetro de la circunferencia que genera, o que el área encerrada también por un arco cicloide resulta ser 3 veces el área de dicha circunferencia. Fueron 5 matemáticos que enviaron sus soluciones al problema: Jacob Bernoulli, hermano de Johann Bernoulli, Schrinkhaus, Leibniz, L'Hopital y Newton. Este último tuvo conocimiento del problema un día antes. Sí, Newton tuvo conocimiento del problema un día antes y se quedó despierto toda la noche resolviendo el problema y pudo enviar la solución, al día siguiente. Newton tardó menos de un día para resolver el problema, mientras que Johann tardó 2 semanas. Solo es un dato interesante. Está demostrado matemáticamente que la cicloide le gana a cualquier otra curva, ya sea recta, parábola o cualquier otra en rapidez de descenso. Pero seguro que mucha gente sigue mostrándose un poco escéptica. Para desaparecer ese escepticismo, les dejamos un video aquí abajito, aquí lo pueden estar observando, para que vean la rapidez frente al segmento, en el que podemos ver cómo sueltan a la vez 2 bolitas, una que va en una línea recta y una que va por un arco cicloide. Y después se hace lo mismo con 2 cochecitos de juguete. La cicloide tiene más y más propiedades y características sumamente interesantes. Pero, como la idea de este programa es quitarle todas las dudas, vamos a conectarnos con nuestra compañera Melissa Rayas, que nos hablará un poco más de esta historia muy interesante y de la braquistocronia. Después, Lisette Sánchez, Esteban Barroso y Johan Lugo, expertos en la curva cicloide, nos hablarán mucho más del tema. Recuerden, chicos, que nuestro lema es quitar todas las dudas. Vamos contigo, Meli. La aparición de la curva cicloide por primera vez en escena matemática no tiene una fecha clara. Sin embargo, parece ser que el filósofo teólogo francés Charles fue el pionero en trabajar con una curva de este tipo, orientando sus estudios sobre dicha curva en relación con el problema de cuadratura del círculo. Alrededor de 1599, Galileo acuña el término de cicloide y se encarga de estudiar por primera vez el área que encierra un arco de cicloide en base a consideraciones de carácter mecánico. Después, en el año 1634, Robert Ball demostró que el área encerrada bajo un arco de cicloide es exactamente 3 veces el área de un círculo generador. En el año 1638 se descubre un método para trazar tangentes a la cicloide en cualquiera de sus puntos. Fue un problema que resolvieron Fermat y Descartes de una manera simultánea y calcularon el volumen de un sólido generado al girar el área bajo un círculo de cicloide. Huygens había descubierto que una cicloide invertida es una curva autócroma, que viene del griego autos, que significa el mismo, mientras que cronos significa tiempo. Esto quiere decir que es una curva que tiene la propiedad de que un objeto material que se desplaza uniformemente en caída por defecto de la gravedad y sin razonamiento a través de ella hasta un punto dado de la misma, lo hace en el mismo tiempo independientemente de la posición inicial del objeto. Y en 1996 fue cuando Johann Bernoulli propone el problemario de la braquiostrócona, que viene del griego barakistos, que significa el más breve, que consiste en determinar la curva por la que un cuerpo desciende en el menor tiempo posible. El problema de la curva de tiempo más corto ya había sido abordado antes por Galileo en diálogos acerca de dos nuevas ciencias. En el escolio del teorema del siglo XXII, proposición de la tercera jornada, donde habla sobre el movimiento natural acelerado, describe lo siguiente: de todo lo que hemos demostrado hasta aquí, parece poder deducirse que el movimiento más veloz de todos de un punto a otro no se efectúa por la línea más breve, es decir, por la línea recta, sino por una porción de un círculo.
A continuación pasaremos a la introducción de lo que son las curvas cicloidales. Estas curvas son generadas por un punto fijo en una circunferencia de un círculo. Existen 3 diferentes condiciones o clasificaciones para las curvas cicloidales. La primera hace referencia a que puede estar rodando el círculo a lo largo de una línea recta. La segunda hace referencia a que puede estar rodando y comportándose fuera del círculo, y la tercera, por lo contrario, va a comportarse dentro del círculo. Lo único en común que tendrán estas 3 diferentes condiciones es que en todas el objeto es un círculo con un punto en la circunferencia. La cicloide es la curva generada por un punto P dentro de una circunferencia de un círculo que se mueve a lo largo de una línea recta. Este círculo en particular está rodando a lo largo de la línea recta sin resbalar y necesitamos mantener un registro de cierto punto. Se mueve y gira de manera horizontal al completar cada revolución, creando así diversos puntos a lo largo de la recta. Esto es lo que llamamos los puntos de pista, que al unir cada punto que indica cada movimiento que hizo el círculo, obtendremos así la cicloide. Por otro lado tenemos a la epicicloide, que es una curva generada por un punto P en la circunferencia de un círculo rodante que gira y se mueve fuera de un círculo de dirección. Existen 2 círculos en este caso. Uno es el director y otro es el que cae. Tendremos al círculo de dirección, por encima del cual vamos a tener un círculo rodante que es el que se va a estar moviendo y va a ir marcando cada punto. En este caso, ambos círculos cuentan con un determinado tiempo de movimiento y ruedan en sentido de las manecillas del reloj. Además, cuentan con una fórmula en particular que hace que se pueda obtener el ángulo que se forma del punto inicial al punto final. Dentro de este proceso, al igual que en la cicloide, al momento de ir uniendo cada punto de su trayectoria, vamos a obtener lo que es la epicicloide. En caso contrario a este, tenemos la hipocicloide, que es una curva generada por un punto P en la circunferencia de un círculo rodante que gira y se mueve dentro de un círculo de dirección. En este caso es muy similar al anterior, la única diferencia es que se desarrolla dentro de la circunferencia y ahora va a girar y va a comportarse en contra a las manecillas de reloj, a diferencia del caso anterior que era a favor de ellas. De igual manera, ambos círculos, el rodante y el de revolución y el de dirección, cuentan con un cierto punto, los cuales al terminar cada revolución van a marcar su punto en la trayectoria, que al unir el punto inicial con el punto final y los puntos que se originen mediante su movimiento van a dar origen a una hipocicloide. De igual manera, cuentan con su fórmula para poder sacar el ángulo que se forme entre estos puntos, entre el inicial y el final. La ley de Snell o ley de la refracción. La ley de Snell fue descubierta por Wilbur Snell en 1621 y afirma que la multiplicación del índice de refracción por el seno del ángulo de incidencia respecto a la normal es constante para cualquier rayo de incidencia sobre la superficie separadista por 2 medios. Haciendo el uso de la ley de Snell, se sabe que según el medio en el que viaje, la luz tendrá cierta velocidad. También establece que θ1 es el ángulo de incidencia y θ2 es el ángulo de refracción del rayo de luz que pasa por un medio con respectivas velocidades, v1 y v2. Entonces, expresamos de la siguiente manera. Seno de θ1 entre la velocidad 1 será igual al seno de θ2 entre la velocidad 2. Con lo anterior, analizamos nuestros 2 caminos. En el primer caso tenemos un ángulo de 45 grados. Esto nos dará velocidad de entrada y salida constantes. En el segundo caso,
como es una curva, nos van a dar velocidades variadas y que aumentan a medida de que avanza la curva. Entonces, un rayo que parta A y que llegue a B seguirá de modo una trayectoria que será igual a seno de teta i entre la velocidad i igual a k. Ese camino del rayo de luz será el tiempo en el que mínimo para llegar de A a B, con las velocidades iniciales. Por el principio de conservación de la energía se tiene que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por y. Ahora, la derivada de y con respecto a x será igual a la tangente de beta. Y como beta es igual a pi medios menos teta, entonces el seno de teta será igual al seno de beta. Y esto igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrada de beta. Y esto igual a 1 entre raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado. Por la ley de Snell tenemos que seno de teta entre la velocidad será igual a 1 entre c, donde c es nuestra constante. Entonces, reemplazando, tenemos que 1 entre la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por y por la raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado será igual a 1 entre c. 2 veces la gravedad por y por 1 más y' al cuadrado será igual a c cuadrada. Y' al cuadrado es igual a c cuadrada entre 2 veces la gravedad por y menos 1. Haciendo k igual a c cuadrada entre 2 veces la gravedad, tenemos y' al cuadrado por k entre y menos 1. La derivada de y con respecto a x será igual a la raíz cuadrada de y entre k menos y. dy es igual a la raíz cuadrada de y entre k menos y por la derivada de y. Sea y igual a k por el seno cuadrado de teta medios igual a k medios por 1 menos coseno de teta, donde la derivada de y es igual a k medios por el seno de teta, la derivada de teta. Entonces, x es igual a la integral de la raíz cuadrada de k por seno cuadrado de teta medios entre k menos k seno de teta medios por la derivada de k medios por el seno de teta, derivada de teta. X es igual a k medios x es igual a k medios por la integral de seno de teta medios entre coseno de teta medios por el seno de teta medios por coseno de teta medios, derivada de teta. X es igual a k por la integral de seno cuadrado de teta medios por la derivada de teta. X es igual a k medios por la integral de 1 menos coseno de teta por la derivada de teta. X es igual a k medios por teta menos seno de teta más c. Y como nuestra curva pasa por el punto 0,0, entonces c es igual a 0. Entonces tenemos que y es igual a k medios por 1 menos el coseno de teta. X es igual a k medios por teta menos seno de teta. Bueno, pues para la deducción de la ecuación diferencial en este escenario, en resumen, porque ya la mayoría está en el documento, pero en resumen, para la ecuación diferencial nos basamos mucho en lo que es la ley de Snell de la refracción y en el principio de Fermat, que pues básicamente se podría decir que están en conjunto, están de la mano. Entonces nos basamos en esto para poder deducir la ecuación diferencial. Como ya se vio en el documento, o si no se ha visto, se tiene inicialmente una igualación sobre que seno de alfa sobre una velocidad es igual a una constante. Eso ocurre para cada trozo para cada cambio infinitesimal dependiente. Entonces también se define por ley de la conservación de energía a la velocidad como la raíz de 2 veces la gravedad por y o altura. Y pues en conjunto con estas dos definiciones, primeramente podemos obtener que el seno de alfa sobre raíz de y es igual a una constante, ya que raíz de 2 gravedad puede pasar al otro lado y sigue siendo una constante. Entonces, después de esto, hacemos un análisis geométrico, porque como ya lo mencioné, tenemos una curva. Y si analizamos cada cambio infinitesimal, vamos a encontrar pendientes diferentes en cada
punto. Entonces, en cada punto se puede hacer un análisis infinitesimal con diferenciales, donde los catetos de x y de y pueden actuar como un diferencial. Entonces, seno de alfa puede definirse como cateto opuesto, que en este caso sería dx, sobre la hipotenusa. Y la hipotenusa, a su vez, si ya dije que los catetos son de x y de y, entonces pues es la raíz de la suma de los cuadrados de estos catetos. Entonces seno de alfa también se puede definir como dx, todo sobre raíz de x cuadrada más de y cuadrado. Y como ya habíamos visto, seno de alfa se puede definir también como una constante por raíz de y. Entonces igualamos estas dos y a partir de eso obtenemos que una constante es igual a dx sobre raíz de y, que multiplica raíz de x cuadrada más de y cuadrado. Eso con análisis geométricos. Y ya por último simplemente hacemos álgebra, o sea, jugamos un poquito con lo que ya tenemos para hacer álgebra. Hacemos álgebra y elevamos al cuadrado a ambos lados para eliminar los radicales. Dividimos, separamos el dx más dy, lo separamos como dx cuadrada sobre dx cuadrada, que es igual a 1, más dy cuadrada sobre dx cuadrada, perdón, dy al cuadrado sobre dx, eso al cuadrado. Y entonces ya a partir de estos análisis algebraicos ahora podemos obtener lo que es la ecuación diferencial, que queda como y más y por su derivada al cuadrado. Esto es igual a una constante. Entonces ya obtuvimos la ecuación diferencial. Entonces lo único que queda es resolverla, y para eso nos va a apoyar un poquito mi compañero Johan para ver cómo se resuelve esta ecuación diferencial y así obtener las ecuaciones paramétricas que definen precisamente a una curva cicloide. Enseguida vamos a proceder a resolver la ecuación planteada anteriormente, para lo cual lo primero que tenemos que hacer es despejar la variable y'. Para esto nos va a quedar como resultado que la y' es igual a la constante menos y sobre y, todo eso elevado a la 1/2. Tenemos considerado que y' puede ser igual a dy sobre dx, lo que nos da como resultado, tras algunas operaciones algebraicas, tener dx sobre dy es igual a y sobre c menos y, todo eso elevado a la 1/2. Ahora procedemos a realizar el cambio de variable, el cual planteamos en esta forma como dx sobre dy igual a la tangente de θ. Entonces tenemos que la tangente de θ es igual a y sobre c menos y, todo a la 1/2, dando como resultado, tras algunas operaciones, despejar primeramente la variable y en este caso, lo cual nos da como resultado que y es igual a la constante por el seno cuadrado de θ. Ahora, para el cálculo de x, lo que tenemos es que la diferencial de y es igual a 2c seno de θ coseno de θ diferencial de θ, lo cual nos dice que dx es igual a la tangente de θ diferencial de y, por lo cual aquí sustituimos el valor de dy en la ecuación de dx, lo cual nos da como resultado, y con una sustitución trigonométrica, que dx es igual al seno de θ sobre el coseno de θ por 2c seno de θ coseno de θ. Integrando todo esto, al final nos da que x da como resultado c sobre 2 por 2θ menos seno de 2θ más una segunda constante. Ahora ya tenemos el valor de x y de y vamos a considerar que θ va a ser igual a 0 y la constante segunda que tenemos en este caso también va a ser igual a 0, dándonos como resultado una x con valor de c sobre 2 por 2θ menos seno de 2θ y la y con valor de c seno cuadrado de θ, lo cual puede ser también c sobre 2 por 1 menos coseno de 2θ. Consideramos que el c sobre la variable o constante c sobre 2 es igual al radio y 2θ es igual a θ. Tenemos como resultado al final que x es igual al radio por θ menos el seno de θ,
y y es igual a r por 1 menos el coseno de teta, dando como esta ecuación son las ecuaciones paramétricas de la cicloide, demostrando así la ecuación que habíamos planteado. Y por último, en este punto vamos a poner la ecuación que es para calcular el tiempo de que tarda un objeto de un punto a otro en recorrer la recta o la cicloide en este caso, el cual vamos a plantear que el tiempo es igual a la integral desde 0 hasta pi de la raíz cuadrada del radio entre la gravedad por la diferencial de teta. Resolviendo esta ecuación nos da como resultado que el tiempo va a ser igual a pi por la integral del radio entre la gravedad. El siguiente punto abarca que tenemos que calcular mediante un libro de física una ecuación para resolver el tiempo en el que el objeto va a tardar en llegar de un punto a otro dados un punto, y en este caso se nos asignó una pendiente la cual es de menos 0.9. Escogimos un valor entre menos 3 medios y menos 1 medio. Nosotros nos basamos en el primer punto que propusimos en el origen, que es en 0,0, y por medio de la ecuación de la pendiente, es decir, y menos y1 igual a mx menos x1, tenemos como resultado que x es igual a 1, y es igual a menos 0.9, por lo cual nuestro segundo punto se encontrará en el punto 1, menos 0.9, con información en el libro de física que nosotros estamos tratando en este caso. Tenemos la ecuación de la energía mecánica total en el punto 1 es igual a la energía mecánica total en el punto 2, es decir, 1 medio de la masa por el volumen 1 al cuadrado más la masa por la gravedad por y1 es igual a 1 medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado más la masa por la gravedad por y2, donde sabemos que la velocidad 1 es igual a 0. Y a su vez y2 también, bueno, en este caso y2 va a ser igual a 0, por lo tanto la ecuación se va a reducir a la masa por la gravedad por y es igual a 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en donde pues eso lo reducimos y tenemos que la velocidad es igual a la raíz de 2 por la gravedad por y. También sabemos que la velocidad es igual a x entre t, entonces sustituimos, lo cual nos da como resultado ya al final que el tiempo va a ser igual a x sobre la raíz de 2 por la gravedad por y. Lo único que nos hace falta es sustituir en la fórmula para tener como resultado que el tiempo en el que el objeto va a recorrer la curva va a ser igual a 0.3201 segundos. De mismo modo vamos a calcular este tiempo en el que el objeto va a tardar en recorrer esta cicloide, pero con la ecuación que planteamos en el punto anterior, en el cual tenemos la fórmula t es igual a pi por la raíz cuadrada del radio entre la gravedad. Aquí, para saber el radio de la cicloide formada por estos puntos, vamos a calcular por medio del teorema de Pitágoras. Vamos a calcular el tamaño de la recta y ese va a ser nuestro diámetro. Para tener el radio solamente dividimos ese valor entre 2. Aquí planteamos que es la raíz de 1 al cuadrado más 0.9 al cuadrado, lo cual nos da como resultado que le sacamos raíz a esto y tenemos que el resultado es 1.345. Para sacar el radio lo dividimos entre 2 y nos da como resultado un radio de 0.672. Sustituimos estos valores en la fórmula para tener que el tiempo es igual a un estimado de 0.823 segundos, lo cual no coincide con el tiempo que calculamos en la ecuación con el libro de física, y lo cual pudo haberse debido a que en estas hubo variaciones en los componentes de las fórmulas y por lo tanto no dio el mismo resultado. Ok, y ahora para la simulación en GeoGebra, pues bueno, ya se nos había definido o pedido que en base a una inclinación o una pendiente, definiéramos o propusiéramos dos puntos A y B
tales que cumplan esa inclinación y que la cicloide también pueda pasar por ambos puntos. Entonces eso, lo primero que se hizo en GeoGebra fue definir estos puntos en base a la inclinación, los cuales fueron, pues, para fines prácticos, el punto A sería 0,0 y el punto B sería 1, menos 0.9, si no me equivoco, para que tengamos una pendiente de menos 0.9 precisamente. Y pues una vez definido esto, pues obviamente unimos los puntos para definir esa recta digamos esa recta base. Y después en GeoGebra definimos una curva paramétrica. Entonces metimos los parámetros encontrados en la resolución de la ecuación diferencial, que se meten en una sola fórmula, o sea, no se meten por separado porque si no se grafican cosas diferentes. Hay una función en GeoGebra que se llama curva, que deja meter dos expresiones, luego un parámetro y luego sus intervalos. Entonces, con esta función de GeoGebra definimos la cicloide e hicimos que pasara por el punto A y por el punto B. Y luego hay una función llamada lugar geométrico. Esta función sirve para una curva o un objeto que dibujamos o X cosa que hayamos hecho en GeoGebra, siempre y cuando sea una línea o una figura. Esta función de lugar geométrico sirve para así como que limitarnos a ese lugar, ¿sí? O sea, si yo digo que mi lugar geométrico es la curva cicloide, simplemente se va a centrar en la curva cicloide y todos los demás puntos no importan. Entonces esto sirvió para poder definir nuestras canicas en cada una de las rectas. O sea, para que la canica no fuera a otro lugar, o sea, que no pasara por otro punto que no estuviera sobre ese lugar geométrico que es la curva cicloide. Entonces así se hizo. Se dibujó la curva con las ecuaciones paramétricas, se usaron deslizadores y funciones como ya lo mencioné, espacio o lugar geométrico, y así podemos simular las canicas deslizando por cada curva. Entonces, una vez utilizadas estas funciones con los deslizadores y todo esto, un deslizador lo llamamos T, que precisamente va a ser el tiempo, bueno, pues, simula el tiempo. Entonces, así como ya lo adjuntamos en nuestro documento, adjuntamos un video y adjuntamos el archivo .ggb, que precisamente es para que uno mismo se lo descargue y compruebe que efectivamente hace la simulación como debería. Entonces, pues ya está comprobado. Eso fue lo que se hizo en GeoGebra. Sí fue un poquito complicado ya que no se tenía estos conocimientos, pero pues investigando y ahí viendo cosas en internet, pues se logró hacer. Entonces sí se comprobó la teoría y sí, la curva cicloide es la curva más óptima para moverse de un lugar a otro. Y pues sería todo en cuanto a GeoGebra y gracias.